Qué bueno, qué bueno. Ya están listos, ¿verdad? Ya casi terminamos el semestre. Rápido, profe. Profe, tengo una pregunta. Ah, ¿Sí dejó video hoy? Porque el SAE está inhabilitado y no sé si puso video hoy o algo así. no, hoy no he puesto video porque nos vamos a reunir. De hecho, por ahí, me mandaron un correo que tiene problemas de internet, entonces, creo que el site no se puede entrar. Hay varias cosas a las que no se puede entrar, pero el correo sí. Entonces, pues ahorita no sé cuánto tiempo se vayan a tardar en reparar eso del internet ahí en el ITESI, pero ahorita hay algunos problemitas por ahí. Ok. Sí, como ven. Sí, no, ya ven que luego cuando tenemos la clase, lo que es, bajo el video de la clase y es el que subo, ¿verdad? Y es el que les comparto ahí. Se lo di. Sí, mija. Hola, chicos. Sí. Sí, como ven. ¿Y qué me dicen? ¿Cómo van con sus demás materias? Están bien pesadas, profe, ya al final. Sí, se pusieron intensos, ¿por qué? Sí, pues en unas, por ejemplo, estoy llevando ahorita robótica y pues sí se está juntando así como que todo. Por lo mismo, de que ya se va a acabar el semestre. Sí, me imagino, pero pues nosotros seguimos igual, hombre, por eso no se Sí, preocupen. sí, de hecho, Seguimos. lo bueno que aquí con ustedes pues sí vamos bien al corriente y todo. Sí, y eso que tuvimos pues las primeras 3 semanas que fue lo del tema de sistemas de segundo orden, ¿verdad? Y luego fue ahí un repaso que también vimos sobre las leyes de Kirchhoff, sobre los ley de corrientes, creo, ¿no? O algo así, no me acuerdo, que vimos que por ahí había mencionado. Pero entonces fueron 4 semanas que dedicamos a cosas que no eran en sí de la materia. Pero pues bueno, en nombre sea de Dios, todo ahí va saliendo. Así es, profe. Sí, todo con la disposición y la actitud. Todo sale, todo sale. Y ahorita pues ya nada más nos faltan pues 2 temas. Un tema que les voy a platicar ahorita, que es sobre potencia, y falta nada más uno de análisis en frecuencia, creo, que es nada más, pues ya hemos visto muchas partes de eso de frecuencia, ya nada más está en localizar los polos, creo. Son 2 o 3 detallitos que hay que revisar, entonces se los voy a dar, pues tipo receta, para que sea sencillo. ¿Cómo ven? No, pues está bien, profe, ya son. Entenderemos más rápido. ¿Perdón? Está bien, profe, yo sí estoy de acuerdo con la idea de la receta. Ok, entonces eso me parece excelente. Sí, de la receta yo creo que ya nada más les dejo como unos 5 o 6 ejercicios de esos de los de práctica, ahí para que los hagan en equipo, para que sea leve, para que no sea algo muy, muy pesado. Entonces, y así ya terminamos felizmente el curso, ¿verdad? Todos felices y contentos. Muy bien. Pues hoy les tengo preparado, pues sobre potencia, ¿verdad? Ahí ya vimos algunos temas de potencia. Les voy a compartir el escritorio. La computadora. A ver. Entonces,
pues ya de potencia, pues ya más o menos conocen la mayor parte. Ahí sí ven. ¿Sí ven donde dice potencia instantánea y promedio? Sí, profe. Sí, es un PDF, ¿no? Es pues algo parecido a un PDF. Ahora bajé este que se llama Xjournal o Journal, más, no sé cómo se diga. Ahí lo vi en uno de los videos que precisamente les compartí sobre análisis de circuitos. Y me agradó y dije, voy a tratar con a ver qué tal. Está bueno, fíjense, sí funciona bien. Ok, bueno, entonces aquí es que todavía lo estoy aprendiendo aquí. A ver, aquí le tengo que dar ahí, aquí, y ahí está. Ahí está. Ok, entonces vamos a recordar primero esto de la parte de potencia instantánea y potencia promedio, ¿verdad? Y lo que nos dice ahí el texto es que la potencia instantánea en watts es la potencia en cualquier instante. Y pues tenemos nuestra formulita, ¿verdad? Que ya conocemos todos, que la potencia es el voltaje por la corriente, pero como es instantánea, pues tiene que llevar su T, ¿verdad? Está en función del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos pues nuestra fuente senoidal y una red lineal pasiva, pues vamos a tener el voltaje, ¿verdad?, de la fuente y también la corriente, las dos en función del tiempo. Y pues tenemos esta representación del voltaje y la corriente, así como las conocemos, ¿verdad? Tenemos Vm, que es la amplitud o el voltaje pico, el coseno de omega t más el ángulo teta b, ¿verdad? Es el ángulo de desfasamiento que tiene. Y lo mismo para la corriente. Tenemos Im, coseno de omega t más teta i. Entonces así es como las expresamos nosotros en función del tiempo, esas dos, el voltaje y la corriente. Y aquí, bueno, ya tenemos la expresión para el voltaje con las dos sustituidas, el voltaje y la corriente ya sustituidas, y vamos a tener esta expresión de aquí. Se multiplica, sí, se me movió el cuaderno, se multiplica el coseno, estos dos cosenos, ¿verdad?, donde uno tiene el ángulo de desfase del voltaje y el otro desfase de la corriente. Y por ahí, pues hay unas identidades trigonométricas que nos pueden ayudar a resolver esto. Y ya resolviéndolo, pues vamos a llegar nosotros a que tenemos que la potencia instantánea es un medio de las amplitudes máximas o de los voltajes pico, del voltaje y la corriente, del coseno, ¿verdad? Y tenemos esta diferencia, que es el ángulo de desfasamiento del voltaje menos el ángulo de desfasamiento de la corriente. Más un medio, aquí tenemos otra vez los voltajes pico, el voltaje y la corriente pico, del coseno de 2 veces omega t, más el ángulo de desfasamiento del voltaje y el ángulo de desfase de la corriente, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, tenemos 2 omega t, ¿verdad? Esto nos dice que la frecuencia de la potencia es 2 veces la frecuencia de la corriente o del voltaje. Entonces, a ver, permítanme tantito. No, ya. Entonces, esta forma de onda cosenoidal va a tener 2 veces la frecuencia de la corriente o del voltaje, ¿verdad? Y ahí está esta figurita. Y entonces aquí, si se fijan, está T sobre 2. Está T sobre 2, que viene siendo un periodo, la mitad del periodo, y aquí en T tenemos el periodo. Pero el periodo del voltaje o de la corriente. Y que tenemos aquí, pues es la potencia instantánea. Entonces aquí podemos ver que tiene 2 veces la frecuencia de el voltaje o de la corriente. Y pues bueno, para hacerlo evidente aquí, vamos a poner una línea aquí en T. Entonces la ponemos aquí. Y entonces de aquí a aquí se repite una vez y de aquí a aquí se repite 2 veces, ¿verdad? Siendo que el voltaje o la corriente se repite
solamente una vez. La forma de onda del voltaje o la corriente sería, ay, dejen quito la línea, pues sería más o menos aquí, ¿no? Si suponemos un ángulo de desfasamiento 0, bueno, si, esto suponiendo que estoy dibujando bien padre, quedaría algo así, ¿verdad? Entonces aquí se repite 2 veces. Déjenla quito. Entonces, aquí tenemos que la amplitud del voltaje pico pues va a ser un medio del voltaje el voltaje pico por la corriente pico. Y aquí, pues fíjense que también aparte de este detalle que tiene 2 veces la frecuencia, también aquí vemos que esta primera parte no está en función del tiempo, ¿sí? Solamente tiene el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, y esta parte sí está en función del tiempo. Entonces, esta parte pues se mantiene constante, ¿verdad? Esta parte se mantiene constante y es esta línea que está aquí, es esa línea. ¿Sale? Y bueno, aquí está la expresión, ¿verdad? Esta parte de aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ah, ok. Ya estaba respondiendo, me dije, para saber que sí estamos bien. Ok. Entonces, fíjense, aquí dice, la potencia promedio en watts es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. O sea, esto es para la potencia instantánea, ¿verdad? Ya vimos que tiene este offset que va a estar aquí, no va a estar en el 0, sino que esta parte de aquí, esta parte que es constante, le va a dar el offset y ahí vamos a tener la senoidal de la potencia, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, estas partecitas de aquí son potencias negativas, ¿verdad? Es una potencia negativa. Esto realmente lo que nos indica es que si tenemos un inductor o un capacitor por ahí, es el tiempo que tiene el inductor o el capacitor para estar almacenando energía y luego entregarla, ¿verdad? Entonces esa es como una potencia reactiva, porque no podemos tener potencias negativas. Entonces eso es el significado que se le puede dar a esta parte de aquí. Ok, entonces ya que vimos lo de la potencia instantánea, pues hay que recordar lo de la potencia promedio, ¿verdad? Y en watts es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Y entonces fíjense bien, pues está definida, ¿verdad? Como es la potencia, es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Entonces para sacar eso, pues ¿qué se utiliza? Utilizamos, no sé si lo recuerden, de hecho ya hicimos ejercicios anteriormente. Usamos la integral desde 0 hasta t, ¿verdad? Hasta el periodo. Y está p de t, diferencial de t, y sobre este factor de 1 sobre t. Y entonces, nosotros al resolver la integral, nos encontramos con este de aquí. ¿Sí? Que es este de aquí. Es el mismo, si se fijan, es el mismo, es un medio de las amplitudes por el coseno por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, este de aquí que está más cerquita. Entonces aquí podemos ver que es la parte que se queda constante, ¿verdad? Es la parte que se queda constante. ¿Sale? Entonces, si nosotros calculamos la potencia de esta forma, haciendo la multiplicación, pues el término que sea independiente del tiempo va a ser nuestra potencia promedio. Entonces, a lo mejor de esa forma también nos podemos librar de hacer estas integrales que tanto nos gustan, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Qué tal les parece esa idea? Sí, entonces ahí ya le pongo. Eso es lo mismo, esto de aquí, la misma de aquí. Ok. Y bueno, también lo tenemos en forma de fasores, ¿verdad? Tenemos el voltaje, que está su voltaje pico con un ángulo de voltaje, y la corriente que está con la amplitud máxima de la corriente, la corriente pico con su ángulo de la corriente. Y esto puede ser expresado de esta forma. ¿Sí? Es un medio del voltaje por el complejo conjugado de la corriente. ¿Sí? Es por el complejo conjugado de la corriente. Entonces, pues al hacer esta operación obtenemos esto,
y pues volvemos a tener el mismo resultado que antes, ¿verdad? Un medio del voltaje pico, la corriente pico, por el coseno de la diferencia de los ángulos entre el voltaje y la corriente. Pero aquí, pues tenemos esta parte compleja, ¿verdad? Esta parte compleja, que si los igualamos con lo anterior, pues la parte compleja va a ser esta parte de aquí. Por simple comparación, ¿verdad? A ver si lo puedo traer este para acá. Entonces vamos aquí lo voy a pegar. Por eso ya no usé PDF, sí tiene sus partes agradables esto, ¿verdad? Que puedo copiar la fórmula más fácil. Entonces, por comparación, si esta es nuestra potencia, pues este de aquí va a ser igual a este de aquí. Y esta parte que viene siendo la parte compleja, pues viene siendo esta de acá. Sí, podemos llegar a considerarlo. Dice, en la parte real de esta expresión se reconoce la potencia promedio, que es esta de aquí. Y entonces tenemos, escrito de esta forma, pues tenemos que la potencia es un medio de la parte real del voltaje multiplicado por el complejo conjugado de la corriente, que pues bueno, viene siendo el mismo que hemos estado platicando ahorita, ¿verdad? Ahora aquí, detalles con los ángulos. Cuando los ángulos son iguales, pues esto se va a eliminar, ¿verdad? Porque nos va a quedar coseno de 0 y nos va a quedar nada más un medio de el voltaje pico y la corriente pico, ¿verdad? Y esto ya lo podemos cambiar ahí por medio de la ley de Ohm, ¿verdad? Sustituir el voltaje, que es corriente por resistencia, entonces nos queda corriente al cuadrado por la resistencia. Y aquí, pues la corriente al cuadrado va a venir siendo su magnitud al cuadrado. Y cuando hay un desfasamiento de 90 grados, vamos a tener que es el coseno de 90 grados igual a 0, ¿verdad? Porque se va a hacer 0, entonces la potencia es igual a 0. Entonces esto, pues lo que quiere decir es que si tenemos una carga puramente inductiva o una carga puramente reactiva, no puede haber un consumo de potencia, ¿verdad? Porque habíamos dicho que los capacitores y los inductores lo que hacen es que primero absorben la energía y luego la entregan, ¿verdad? La absorben, el capacitor en forma de voltaje y el inductor en forma de corriente, primero lo absorben, lo almacenan y después lo liberan. Entonces en realidad no consumen potencia. Eso es lo que el significado que le podemos dar nosotros a esta parte. Y dice, una carga resistiva R absorbe potencia todo el tiempo, mientras que una carga reactiva L o C absorbe una potencia promedio nula. Y esto es, como les acabo de decir, porque primero la almacena y luego la entrega, no la disipa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor, hasta ahí todo bien. Ok, les voy a empezar a hacer preguntas ahí. Bueno, entonces, luego ya que vimos esta parte de la potencia, ¿verdad? De la potencia instantánea, la potencia promedio, pues ahora vamos a ver el valor eficaz o RMS. Dice, vamos a recordarlo, ¿verdad? Porque ya lo vimos, dice, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente de CD que se suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Entonces, fíjense, suministra la misma potencia promedio, ¿verdad? Entonces ya vimos cuál es la potencia promedio. Entonces ya esa va a ser la misma. Entonces tenemos aquí que para cualquier señal RMS, pues volvemos a hacer nuestra integral de 0 a t, de la señal al cuadrado, diferencial de t, y tenemos también de aquí, que es esto viene siendo la definición para sacar el promedio, ¿verdad? De esta parte de aquí, con esta parte de aquí sacamos el promedio y aparte le ponemos la raíz. Y aquí obtenemos que el voltaje RMS va a ser igual al voltaje pico sobre la raíz de 2 y la corriente RMS
va a ser la corriente pico sobre la raíz de 2, así sencillito como dijimos, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí pues volvemos a tener la potencia promedio, ¿verdad? Aquí me la volví a traer y aquí está. Si la potencia promedio es esta, entonces aquí tenemos el voltaje pico, la corriente pico sobre raíz de 2 por el coseno del ángulo, de la diferencia de los ángulos. Ahora no se está quedando, ¿por qué? Qué raro. Ok, entonces, pues aquí se borró. No quiero que se borre. Bueno, entonces aquí, pues ya al tener esta raíz de 2, por esta raíz de 2, sustituyéndolo aquí, se va a cancelar con todo esto, ¿verdad? Y nos queda que el voltaje RMS por el coseno, miren, se está borrando, qué mala onda. A ver. Bueno, entonces nos queda esta expresión. El voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces, la potencia promedia absorbida por un resistor está dado de esta forma. Entonces, estas formulitas, pues ustedes ya se las saben de memoria, ¿verdad? Ya las conocen. Miren, se sigue quitando, ¿qué onda? No me había pasado eso. A ver. ¿Por qué? Bueno, que se quite, pues ya ni modo. Entonces, ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. Ok, excelente. Entonces ahora sí vamos a empezar con con lo nuevo, ¿verdad? Que viene siendo la potencia aparente y el factor de potencia. No quiero que se quite, se quita. ¿Por qué se estará quitando? Miren, se porta mal. Bueno, algo le moví por ahí. Bueno, lo voy a dar ahí. Entonces, vamos a ver esta parte de la potencia aparente y el factor de potencia. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestro voltaje VDT, pues ya con la forma que conocemos, ¿verdad? Voltaje pico, coseno de omega t, más el ángulo. Y IDT, pues tiene la misma forma, y estas son sus formas fasoriales, que ya también ya las conocemos bien, ¿verdad? Y entonces aquí, pues ya también conocemos la potencia promedio, que es un medio de Bm por Im por el coseno de la diferencia de los ángulos. Y entonces esto lo podemos escribir de esta forma en función de su voltaje RMS y la corriente RMS, ¿verdad? Cambiar esta parte de aquí por su voltaje RMS y la corriente RMS, y el coseno de la diferencia de los ángulos queda igual, esta parte que está constante, ¿verdad? Y aquí lo que se hace es que se sustituye esto de aquí, BRMS por la corriente RMS, y poner la S, ¿verdad? Y esa es la potencia aparente, ¿sí? Entonces aquí ahora tenemos este término que es nuevo, que es la potencia aparente. Y con esto, pues aquí también tenemos otras variables, ¿verdad? El factor de potencia, también aquí ya nos encontramos el factor de potencia, que es el coseno de la diferencia de los ángulos, y la diferencia de los ángulos se llama el ángulo del factor de potencia. Y entonces ya de aquí, pues, tenemos tres variables nuevas, ¿verdad? Tenemos S, tenemos el factor de potencia y tenemos el ángulo del factor de potencia. Y bueno, dice aquí, la potencia aparente en BA es el producto de los valores RMS de la tensión por la corriente. Y el factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. También es igual al coseno del ángulo de la impedancia de carga. Entonces, nosotros ya hemos visto también esta parte de la impedancia, y pues lo que vamos a tener aquí es que pues la impedancia está definida como el voltaje sobre la corriente
pero le ponemos los valores RMS, ¿verdad? Entonces tenemos el voltaje RMS sobre la corriente RMS y está la diferencia de los ángulos, que pues viene siendo la misma definición. Coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces ahí también vamos a tener este factor de potencia en lo que viene siendo la carga. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿No tienen dudas? ¿Todo bien? ¿Tranquilito? Sí, profe. Bueno, excelente, eso me da gusto. Si no, luego por ahí escuché que algo, acá de un maestro que dice que si no, no van a poder dormir en toda la semana por estar pensando en sus dudas. Ok, entonces ahora vamos a ver la potencia compleja. Todo lo que hemos visto relacionado que con la potencia instantánea, la potencia promedio, todo ya viene relacionado aquí en la potencia compleja. Hagan de cuenta que la potencia compleja es la que guarda toda la información relacionada con las potencias, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos pues la figurita, ¿verdad? Donde está una corriente, está una carga Z, una impedancia Z, y está el voltaje de alimentación. Y de la misma forma, pues tenemos la función para el voltaje, tenemos nuestra corriente y tenemos en forma fasorial, ¿verdad? Esta ya está aquí, ya eso nos lo sabemos de memoria. Entonces dice, la potencia compleja S es el producto de la tensión por el complejo conjugado de la corriente. Esto también ya lo vimos ahí un poquitín antes, ¿verdad? Y entonces tenemos que S, la potencia compleja S, es un medio del voltaje por el complejo de la corriente. Y si lo escribimos así en términos del voltaje RMS, pues vamos a tener el voltaje RMS y que viene siendo el voltaje sobre la raíz de 2. Y esto va a ser el voltaje RMS con un ángulo de el voltaje, ¿verdad? Con el ángulo de desfasamiento del voltaje. Y pues vamos a tener lo mismo para la corriente, con su ángulo de desfasamiento. Entonces, al multiplicar los dos, pues volvemos a tener lo mismo, que viene siendo el voltaje RMS por la corriente RMS con un ángulo de desfasamiento, ¿verdad? Con el que dijimos que es el ángulo del factor de potencia. Y esto, pues lo podemos escribir de esta forma. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta relación? Donde tenemos esto de forma exponencial y lo pasamos de esta forma. ¿La forma fasorial, no? No, la forma fasorial pues es esta. Es esta de aquí, ¿verdad? Nuestras formas fasoriales son estas de aquí. ¿De fasor al tiempo? De fasor al tiempo, pero aquí no hay tiempo. Miren, no hay ninguna T. Es una forma compleja, sí, ok. Diana, pero también se acuerdan que está la fórmula de Euler, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Sí, es un número complejo y está expresado con la fórmula de Euler, ¿verdad? Que podemos verlo como que está expresado en forma polar también. Y entonces, aguas con esta aquí. Fíjense, tenemos entonces la potencia ya escrita en forma en forma compleja. Tenemos que la parte real tiene el coseno y la parte imaginaria tiene el seno, ¿verdad? Entonces, en el plano, si nosotros Profe, esta es hacemos... la forma rectangular y la forma polar es donde está el ángulo, ¿verdad? Esta es la forma rectangular, ajá, y la forma polar es donde está el ángulo, que viene siendo la forma polar, viene siendo la forma fasorial. Sí, ya. Sí. Ok, la polar con la fasorial, ¿verdad? Y esta rectangular, pues la podemos comparar con lo de la fórmula de Euler.
¿Sale? Entonces aquí pues tenemos que la parte real es el coseno y la parte imaginaria pues por el seno, ¿verdad? Entonces aquí si nosotros nos acordamos, pues podemos poner nuestro diagramita así, ¿verdad? Y aquí tenemos la parte real y acá tenemos la parte imaginaria. Entonces si de aquí partimos nosotros, a ver qué tal me sale, ahí está, y aquí tenemos nuestro ángulo, ¿verdad? Entonces con el coseno encontramos la parte real, ¿verdad? Que viene siendo el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. A ver, refresquenme ahí la memoria. Este viene siendo el cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Sí, Entonces ya con nuestro triangulito ahí podemos utilizar lo del seno y el coseno, ¿verdad? El seno del ángulo, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y de ahí pues sacamos el seno inverso y ya podemos obtener esa relación para el seno, que vendría siendo la parte imaginaria, y para el coseno, que viene siendo para la parte real. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, pues aquí tenemos pues la impedancia de carga expresada de esta forma, y pues es lo mismo, ¿verdad? Venimos obteniendo lo mismo que desde hace rato. Si se fijan, es lo mismo, todo es muy repetitivo, porque en la potencia compleja pues ya está todo involucrado. Entonces, el voltaje RMS lo tenemos igual a la impedancia por la corriente RMS. Acuérdense que la impedancia es compleja. Y aquí tenemos también que la potencia compleja S es igual a la corriente RMS al cuadrado por la impedancia. Y esto va a ser igual al voltaje al cuadrado, el voltaje RMS al cuadrado sobre el complejo conjugado de la impedancia. Y nos vuelve a quedar igual que antes. El voltaje RMS por el complejo conjugado de la corriente RMS. O sea, nada más es darle vueltas. ¿Sale? Y ahora tenemos esto. Puesto que la impedancia tiene su parte real y su parte imaginaria, la impedancia compleja pues tiene I cuadrada por IRMS al cuadrado. Sustituimos la impedancia y aquí vamos a encontrar que tenemos una parte P y una parte Q. O sea, ya después de todo eso, vamos a encontrar que la potencia compleja puede ser expresada en esta forma, por una parte P más una parte Q, ¿verdad? Y la parte P, pues es la parte real de la potencia, y la parte Q viene siendo la parte imaginaria de la potencia. Pero la P es la potencia promedio o real, ¿verdad? Que es la que empezamos a ver desde la potencia promedio. Entonces, esa viene siendo la misma y depende de la resistencia de la carga R. Y Q depende de la reactancia de la carga. Y como depende de la reactancia, se llama potencia reactiva. Y acuérdense que esta parte Q nos la va a dar ya sea que se agregue un inductor o un capacitor. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y entonces aquí, pues lo que hacemos es comparar las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a comparar las ecuaciones donde tenemos la potencia compleja, que está el voltaje RMS por la corriente RMS, y con el ángulo, ¿verdad?, del factor de potencia. Y entonces esto pues ya lo podemos escribir como coseno, esta parte que ya habíamos escrito y esta parte que ya habíamos escrito también. Y entonces aquí pues yo vuelvo a poner esta para poderlas ver juntitas, ¿verdad? Esta de aquí la vuelvo a poner aquí, pero para que se vean juntas, un poquitín más pequeño. Entonces aquí pues lo podemos relacionar rápidamente, ¿verdad? Esta parte real con la P y esta parte imaginaria con la Q. Entonces esto es bien sencillo que nos lo aprendamos, porque la parte real pues lleva el coseno, ¿verdad? Y la parte imaginaria lleva el seno.
Y eso ya lo vimos que es por nuestro triangulito, ¿verdad? En el plano complejo. Entonces aquí, pues ya nada más nos acordamos que la parte real P, pues es multiplicando por el coseno, y que la parte Q reactiva es por el seno, ¿verdad? Entonces así lo podemos hacer sencillo. Y aquí, bueno, ya defino cada una de ellas. La potencia es igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno del ángulo de desfasamiento del voltaje menos el ángulo de desfasamiento de la corriente. Y la parte reactiva, pues es la misma, pero en lugar de coseno tenemos un seno, que es lo que estoy platicando ahorita. Ahí mismo dice que la potencia P es la potencia útil, por decirlo así. Entonces, ¿la potencia Q para qué se utiliza? Ah, ok. Es que, no es que... ok, fíjense bien. Lo voy a dibujar aquí. No es que se utilice, acuérdate que ahorita acabo de mencionar que los inductores y los capacitores almacenan energía y luego la liberan, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en realidad no disipan energía. La impedancia, la resistencia que tienen inherente al capacitor y al inductor, ese es el que disipa potencia, pero así como tal, el capacitor y el inductor no disipan energía, la almacenan y luego la entregan al circuito. Entonces, esta Q es que se utiliza en realidad. Esto lo que nos ocasiona son problemas. Son problemas porque si nos regresamos acá arriba, acuérdense que yo aquí tiene esta parte negativa, entonces yo les dije, esta parte se puede considerar como la potencia que les está haciendo dar vueltas ahí un inductor y un capacitor. O sea, primero la absorben y luego la entregan, la absorben y la entregan, ¿verdad? Y entonces esto, si se fijan, nosotros estamos hablando de un factor de potencia, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de un factor de potencia, ¿dónde voy? Potencia aparente, esto todavía no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy? Ya me perdí. Potencia por medio, potencia aparente y factor de potencia, se me hace que si voy aquí abajo. Potencia compleja, sí, ¿verdad? Aquí es donde voy. Ok, entonces, aquí tu pregunta fue, entonces, ¿esa Q para qué nos sirve? Mejor me voy a esperar para, ahorita adelante te respondo eso. Fíjate, dice, la potencia real P es la potencia promedio en watts suministrada a una carga. Es la única potencia útil, ¿sí? Por decir, si nosotros tenemos una carga puramente resistiva, entonces el voltaje y la corriente van a estar en fase, ¿sí? Y este coseno de 0 va a ser 1 y entonces vamos a tener esto de aquí. Y es lo que realmente se utiliza, es el voltaje RMS y la corriente RMS, ¿sí? Y entonces, en ese caso, estos dos también van a ser iguales, ¿verdad? Estos dos también van a ser iguales, pero el seno de 0 es 0, entonces se quita esta parte. Pero si tenemos una carga inductiva o capacitiva, aquí va a haber una diferencia de voltaje entre las fases. Entonces, este factor de potencia va a caer, va a ser menor. Y por lo tanto, esta multiplicación del voltaje RMS por la corriente RMS va a ser menor, ¿sí? Entonces, ya no se está utilizando la energía de una manera óptima. Y aquí va a pasar lo mismo. Si hay una diferencia entre estos dos, pues este valor del seno va a ser diferente de 0. Y entonces, como esto es diferente de 0, entonces vamos a tener este voltaje RMS por esta corriente RMS por un valor aquí, y entonces eso nos va a dar una parte compleja en la potencia, ¿sale? Y esa parte compleja, pues no se usa, porque dice la potencia reactiva Q es una medida del intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. O sea, esa parte de energía es la que se va a estar así como dando vueltas, desde que te la doy y luego yo te la regreso, ¿sale? Y el inductor dice, primero me quedo con ella y luego te la regreso. El capacitor pues dice lo mismo, primero me quedo con ella y luego te la regreso.
pero no se disipó, nada más le está dando vueltas. El único que disipa, ¿qué pasó, amigo? Ay, me duele. La única que se disipa es la potencia real, la que hace un trabajo real, por eso es real. Dice, la unidad Q es el volt ampere reactivo, VAR, para distinguirla de la potencia real, cuya unidad es el watt. Ok, entonces dice, cabe señalar que si Q es igual a 0, en cargas resistivas, el factor de potencia es unitario. Creo que ustedes ya han escuchado eso sobre el factor de potencia unitario. Se busca tener un factor de potencia unitario para que entonces la energía se utilice de forma más eficiente posible. Si es diferente de la unidad, no se está utilizando eficientemente la energía. Y luego dice, si Q es menor que 0, es en cargas capacitivas, ¿verdad? Es un factor de potencia adelantado. Y si Q es mayor que 0, tenemos cargas inductivas y tenemos un factor de potencia atrasado. Luego dice, la potencia compleja en volts amperes es el producto del fasor de la tensión RMS y el conjugado complejo del fasor de la corriente RMS. Como variable compleja, su parte real presenta la potencia real P y su parte imaginaria la potencia reactiva Q. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que me comentaba Fanny, ¿verdad? Que entonces, ¿para qué se usa? No se usa. Ahorita estamos viendo que se absorbe y luego se regresa. Entonces no se está usando, nada más se le está dando vueltas, ¿ok? Por lo pronto hasta ahí. Entonces, pues esto que está escrito aquí, pues ya lo tenemos como en forma, en una fórmula. Tenemos el voltaje RMS por la corriente RMS y tenemos la diferencia de los ángulos, ¿verdad? Que es el ángulo del factor de potencia. Y aquí ya tenemos su parte real y su parte imaginaria otra vez. Lo escribo todo para que lo sigamos relacionando. Entonces, esta es la potencia compleja. Ok, ahora, ¿qué información tenemos con la potencia compleja? Pues la tenemos todos, ¿verdad? Porque tiene la potencia compleja, que es ese, tiene la parte real y tiene la Q que dijimos que se llamaba como... Potencia reactiva. Es la potencia reactiva. ¿Sí? Ok, acuérdense que los capacitores y los inductores, para que lo relacionen de forma lógica, los capacitores y los inductores son elementos reactivos, ¿sí? Todos decimos que son lineales y que son pasivos, pero a final de cuentas son reactivos porque almacenan y luego entregan la energía. Entonces hacen cierta reacción con la corriente y el voltaje, ¿verdad? Entonces son reactivos, por decirlo así. Y entonces esos son los que nos dan esta parte, la parte reactiva, ¿sí? De hecho aquí, acuérdense también de esto, si Q es igual a 0, se tiene carga resistiva, puramente resistiva. Si Q es menor que 0, se tiene una carga capacitiva. Y si Q es mayor que 0, se tiene una carga inductiva. Entonces la Q lo relacionamos con los capacitores y los inductores. ¿Sale? Ok. Entonces aquí la potencia compleja, pues ya vimos que tiene la parte real y tiene la parte reactiva y que se puede expresar en forma fasorial de esta forma. El voltaje RMS por la corriente RMS conjugada, ¿verdad? Porque a fin de cuentas son complejos. Y aquí está, ya como fasor, está la amplitud del voltaje RMS por la amplitud de la corriente RMS por la diferencia de los ángulos. También está la potencia aparente, S. Fíjense, se llaman igual, ¿verdad? Nada más que si revisan bien en el libro, la potencia compleja está con negritas. Aquí no se nota mucho, pero aquí esto debería de estar una S más gruesa que esta. Y la potencia aparente viene siendo la magnitud de la potencia compleja. Aquí está, ¿sale?
Entonces tenemos la potencia aparente, es la magnitud de la potencia compleja, que viene siendo esta parte de aquí, la amplitud del voltaje RMS por la amplitud de la corriente RMS. Y aquí está con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que está P al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte compleja, que es la reactiva, al cuadrado y la raíz. ¿Sale? Este también tiene la parte real, la potencia real, ¿verdad? Que viene siendo el real de S, de la potencia compleja, y es S por el coseno de la diferencia de los ángulos. Esta S, ya dijimos que es la potencia aparente. Ya lo vimos también. Es la magnitud de la potencia compleja. Y luego está la potencia reactiva, que es la parte imaginaria del número de la potencia compleja. Y entonces aquí nosotros esta S, aquí tenemos aquí la potencia aparente por el seno del ángulo, ¿verdad? Por el seno de la diferencia del voltaje, de la diferencia de los ángulos, del voltaje y de la corriente. Y entonces esta S es también la amplitud de la potencia compleja, ¿sí? Y tenemos el factor de potencia, que es todo el coseno, ¿verdad? El coseno con el ángulo del factor de potencia. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí, ¿sí? Sí, Aquí, ok, entonces aquí lo que hay que acordarnos, pues es esta, ¿no? Que la potencia compleja tiene la potencia compleja, tiene la potencia aparente, tiene la potencia real, tiene la potencia reactiva y tiene el factor de potencia, ¿sí? Entonces, aquí, aquí, si la parte del voltaje, si el voltaje y la corriente están en fase, entonces vamos a tener el coseno de 0, ¿verdad? Y aquí nos dice que las cargas son resistivas y entonces tenemos un factor de potencia unitario. Entonces lo que nosotros buscamos al hablar de factor de potencia es tener que la corriente, el ángulo de fase del voltaje y el ángulo de fase de la corriente sean aproximadamente, sean iguales, que no haya desfasamiento entre las dos para que pueda haber un consumo óptimo de energía. Eso es lo que nos quiere decir el factor de potencia unitaria. Si tenemos un factor de potencia unitaria, la energía se está consumiendo de una forma apropiada. ¿Sale? Y bueno, entonces me vengo para acá otra vez. Entonces aquí vamos a verlo ahora con el triángulo de la potencia. Esto de aquí, pues es lo mismo de aquí. Tenemos nuestro triángulo de la potencia. Entonces aquí tenemos S, que es nuestra potencia compleja, P es la parte real y Q es la parte reactiva, que es la parte imaginaria. Entonces nosotros, para relacionarlo con todo esto que hemos estado hablando, pues podemos dibujar una línea aquí, que va a ser la parte real, y esta de aquí, que va a ser la parte imaginaria. A ver si puedo bajar esto un poquitín más para que coincida. Ahí quedó igual. Ok, entonces tenemos nuestra potencia compleja, ¿verdad? Que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y aquí, pues la parte real es P. Vamos a ponerle aquí real otra vez. Ay, tengo que quitarle la línea. Esta, como dijimos, es nuestra parte real. Y esta de acá es nuestra parte imaginaria. Llévaselo a mamá, por favor. Ok, entonces de aquí, pues tenemos aquí la potencia compleja, ¿verdad? De aquí hasta acá. Y acuérdense que la magnitud de este vector, si lo vemos como vector, pues va a ser la potencia aparente, ¿sí? Entonces la parte imaginaria es Q y la parte real es P. Y aquí, también está como el triángulo de impedancia, donde también tenemos la parte real, que es R. Si le ponemos
Ah, ya sé cómo hacer. Voy a hacer así. Se lo voy a... Ah, pero lo copió todo. No. Bueno, pues le pongo sus ejes, ¿verdad? Todo se acomoda. A ver. Aquí también vamos a tener nuestro eje real y nuestro... Ah, ya puse otra vez a borrarlo. Nuestro eje real y nuestro eje... ya lo quitó, qué mala onda. Bueno, tenemos nuestro eje real y nuestro eje imaginario, ¿verdad? Entonces, X es la parte reactiva y R pues es la potencia real. Y esta X pues se puede deber a un inductor o a un capacitor. Y aquí vamos a tener la magnitud de la impedancia, ¿verdad? Y es como lo podemos ver. En el triángulo de potencia pues tenemos los 4 elementos de la potencia compleja. ¿Vamos bien hasta aquí, hasta estos triangulitos? Sí, profe. A ver, ¿y ahora por qué los quita y los pone? No quiero que los quite y los ponga. Quiero que se quede. Vaya, así que tienes prisa. Hoy es día de excursión en el colegio. ¿Día de exclusión y dejáis a alguien excluido? No me parece muy educativo. De excursión. Nos llevan a algún sitio fuera del cole donde poder aprender más Ahí le cosas. Y seguimos. hoy vamos a... Museo de Historia Natural. Entonces, el triángulo de potencia contiene los 4 elementos. La potencia aparente, ese que viene siendo la magnitud, la potencia compleja, que es nuestro número complejo, la potencia real, que es T, la potencia reactiva, que viene siendo Q, y también tenemos el ángulo del factor de potencia, que es θ. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos ya los encontramos aquí, ¿verdad? Que es la información que tenemos nosotros con la potencia compleja, nada más que ahora ya pues lo ponemos aquí en el triángulo. Exactamente cuánto agregaste. Y luego dice, cuando S se sitúa en el primer cuadrante, se tiene una carga inductiva y un factor de potencia atrasado. ¿Sí? Cuando S se sitúa en el cuarto cuadrante, la carga es capacitiva y el factor de potencia está adelantado. Entonces, aquí tenemos que con la carga inductiva está en el primer cuadrante, ¿verdad? Que es esto que estaba acá. Esto que pasamos por acá primero. ¿Dónde está? Ya me lo pasé. Eso, ¿verdad? Si es menor que 0, es una carga capacitiva, y si es mayor que 0, es una carga inductiva. Y entonces, pues esto es lo que nos vuelve a decir aquí, ¿verdad? Si Q es mayor que 0, va a estar situado en este cuadrante y va a ser una carga inductiva. Si es menor que 0, lo vamos a tener en el cuarto cuadrante y es una carga capacitiva. ¿Sí? Entonces acuérdense, esto es fácil de que lo relacionen también, porque acuérdense que cuando estábamos resolviendo los circuitos, teníamos impedancias complejas para el inductor y el capacitor. ¿Quién se acuerda cuál es la impedancia compleja para el inductor? Tienen que dejar de creer. Ok, entonces aquí creo que te escuché medio cortado, pero creo que dijiste J. Ay. Cris, amigos. Hola chicos, J omega L, se están borrando, no sé por qué, pero es J omega L, sí, ya se borró. Y para el capacitor, le voy a poner texto a ver si no se borra. Para el capacitor teníamos que era menos J omega C. Sí se están borrando. Bueno, ahí está, menos J omega C para el capacitor. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, ¿sí se acuerdan? Ok, entonces este menos J, pues lo que nos dice que está hacia abajo, ¿verdad? Ok, entonces esto lo pueden relacionar con lo que ya hemos visto para que no se les haga que todo es nuevo.
sino que aquí hay que acordarnos que si tenemos menos J, pues aquí está nuestro eje imaginario, entonces es menos J, es hacia abajo, ¿sale? Entonces ya con eso pues ya no batallamos, aquí vamos a tener hacia abajo, y por aquí en algún lugar tenemos menos J, ¿sí? Se está borrando, no sé qué está pasando, ya me está haciendo quedar mal este software, pero bueno, entonces queda así, ¿sale? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Luis Carlos, ¿vamos bien, Luis Carlos? Profe, me disculpa, pero se escucha mucho la caricatura. No me escucho bien. No me escucha bien. ¿Quién dijo eso? Teresa Hernández. Eso se escucha mucho en las caricaturas. Ah, ok. Bájale el volumen a tu teléfono, hijo. Ah, ya le bajó. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya se oye mejor. Ay, me hubieran dicho desde antes para decirle. Ok, con confianza, pues estamos aquí en casa, y pues también dando la clase, ¿no? Entonces, también me pueden hacer esos comentarios, no se preocupen, yo no me enojo, al menos trato de aparentar que no me enojo. No, hombre, pero sí, con toda confianza. Ok, Pero que no queremos entonces... hacer reprobar ya cuando vamos a terminar, profe. No, hombre, todos van a pasar, yo estoy seguro que van a pasar. Ahí, están haciendo todas las tareas, estamos todos bien tranquilos, no tienen por qué reprobar. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Dijimos que van a relacionar, J omega C con la parte positiva y les va a dar, en el primer cuadrante, el inductor para el primer cuadrante y el capacitor para el cuarto cuadrante. Nada más así, ya sin meternos en broncas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo la corrección del factor de potencia. Dice, el proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como corrección del factor de potencia. Fíjense bien aquí. Aquí dice, sin alterar la tensión o corriente de la carga original. ¿Sí? O sea, esa no debe de cambiar, ¿verdad? Porque si cambia, entonces también vamos a tener una serie de efectos que a lo mejor no nos agradan. Y entonces aquí tenemos nosotros primero este circuito, esta parte del circuito donde está la carga. Tenemos pues una carga inductiva que está la resistencia y el inductor, ¿verdad? Está el voltaje como la fuente de alimentación y está el flujo de la corriente. Entonces nosotros normalmente en todos lados las cargas son inductivas, ¿verdad? Que si el motor de la bomba, que si la licuadora, pues es un motor, es una carga inductiva por las bobinas y en general la mayor parte de todas de nuestro equipo que tenemos en la casa o en el trabajo es inductivo, entonces eso origina que haya un desfasamiento entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Y ya mencionamos que el desfasamiento entre el voltaje y la corriente ocasiona que se caiga el factor de potencia. Y lo que a nosotros nos interesa es tener un factor de potencia unitario para que la energía sea usada de la mejor forma posible, ¿sí? De hecho, por ahí comisión multa a las empresas que tienen un factor de potencia bajo. Y entonces ahí la que hacen las empresas dicen, pues yo no quiero pagar esas multas, ¿verdad? Entonces, pues empiezan a inventar las formas de corregir el factor de potencia, ¿sí? ¿Y cuál es una forma para corregir el factor de potencia? Pues si nosotros tenemos cargas inductivas,
que como lo mencionamos hace rato, ¿verdad? La carga inductiva va a hacer que nos vayamos al primer cuadrante, que estemos aquí, pues entonces yo le pongo un capacitor, si es posible, con la misma magnitud que la potencia compleja, que Q, pero ahora con el capacitor, para que las dos se cancelen. ¿Y qué sucede? Pues que yo nada más me queda lo más próximo posible con la parte real, ¿verdad? Que mi parte real sea lo más grande posible. Entonces, pues es lo que se hace aquí. Para corregir el factor de potencia de esta carga inductiva, pues yo le agrego un capacitor aquí en paralelo con la carga inductiva. ¿Sí han escuchado ustedes eso de los bancos de capacitores? Sí. Ok. Entonces, los bancos de capacitores los utilizan las empresas para compensar precisamente la carga inductiva y tener un factor de potencia unitario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo ponen de esta forma, ¿verdad? Y entonces aquí, si nosotros hacemos la suma de estas dos impedancias complejas, pues la parte del capacitor, lo que queremos es que se cancele con la parte del inductor, ¿sí? Para que nos quede solamente la resistencia. Entonces, si nosotros sacamos la impedancia compleja de esto, pues vamos a tener que esté en paralelo con sacamos nuestra formulita de impedancias en paralelo, y luego de ahí podemos ver nosotros cómo hacerle para que la parte imaginaria sea igual a 0, y nos quedamos solamente con la parte real. Y entonces, si nos quedamos con la parte real, pues nos vamos a quedar con la pura resistencia, ¿sí? Entonces, eso es así, un proceso intuitivo para corregir el factor de potencia. Ok, ahora, estos dos yo los pongo aquí otra vez. Para hacer el diagrama fasorial, que es el diagrama fasorial tanto de como de Graficamos los fasores. Suponemos que el voltaje, pues es un voltaje real completamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el vector del voltaje. Y aquí, esta corriente que pasa a través de esta carga inductiva, pues como está la parte real más la parte compleja del inductor, pues va a tener un desfasamiento, ¿no? Un ángulo que en este caso es θ1, y aquí tenemos nosotros la corriente IN, esta de aquí. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces, como yo quiero que este ángulo θ1, porque aquí tenemos ya el voltaje y aquí tenemos la corriente y tenemos nosotros que el factor de potencia es este de aquí, coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pues yo quiero que este θ1 pues sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo el capacitor, pum, y aquí tengo el flujo de corriente a través del capacitor, ¿sí? Y entonces la corriente en el capacitor está aquí representada de forma fasorial, ¿sí? Entonces tenemos este vector aquí hacia arriba. Y entonces, al sumar las dos corrientes, pues yo agarro esta corriente del capacitor y la pongo aquí para hacer como suma de vectores, ¿verdad? La pongo aquí y entonces va a subir y me va a quedar este ángulo θ2 al realizar la suma de estas dos corrientes, de la corriente del inductor con la corriente del capacitor, para hacer la corriente I. Y entonces aquí, pues ya se puede apreciar que nos queda este ángulo θ2. Y pues aquí θ2 es más pequeño que θ1, ¿verdad? Y lo que queremos es hacer que el argumento del coseno sea 0, para que el coseno de 0 sea 1, ¿verdad? Y tener un factor de potencia unitario. Entonces, si tengo ya mi ángulo θ2 ya es más pequeño, pues ya se va a ir aproximando al factor de potencia unitario. ¿Ok? ¿Sí está claro? Estoy viendo a ver si se va a borrar. Ya aferrado con que no se borre. A ver qué onda.
Ok, entonces ya esta parte, ¿verdad? Ya está esta parte explicada con un diagrama fasorial. Ok, entonces ahora vamos a ver el triángulo de potencia que ilustra la corrección del factor de potencia. Okay. Entonces dice, si la carga inductiva original tiene la potencia aparente S1, es decir, esta de aquí tiene la potencia, la carga inductiva tiene la potencia aparente S1. Entonces es esta de aquí, ¿verdad? Que es nuestra potencia compleja, que tiene aquí Q1, que viene siendo nuestra parte reactiva 1, y aquí esta parte, la potencia real. Acuérdense que aquí al principio se menciona sin alterar la tensión o corriente de la carga original. ¿Sí? Entonces, lo que queremos nosotros aquí, que se vea en este triángulo, es que cambiemos la magnitud de la potencia aparente sin cambiar la parte real. La parte real, ya saben, va a ser el BRMS por IRMS por el coseno del ángulo. Entonces esa parte queremos que se cambie lo menos posible. Entonces pues pasa lo mismo. Aquí nosotros queríamos obtener aquí teta 2, ¿verdad? Hacer que esta corriente se acerque, quede en fase con el voltaje, ¿verdad? Lo más cercano posible. Aquí nosotros también lo que queremos hacer es que esta Q, esta parte reactiva, sea lo más pequeño posible. ¿Sí? Si los comparamos, aquí la parte reactiva tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces, la potencia compleja, pues tenemos su parte real y tenemos su parte imaginaria. Y ya dijimos que está dado por BRMS, por la corriente RMS, el complejo conjugado de la corriente RMS. Y entonces, la potencia real está dada por S1, que viene siendo la potencia aparente de S1, o la magnitud de S1, por el coseno del ángulo, ¿sí? Y aquí regresamos a el coseno de teta 1, de este ángulo, y regresamos a nuestros triangulitos, ¿verdad?, de trigonometría. Entonces, esta parte queremos que se quede igual. Lo que queremos reducir es este Q. Y este Q1, pues está dado por S1, por el seno del ángulo, ¿verdad? Porque dijimos que este corresponde al cateto opuesto, al cateto adyacente, y entonces pues usamos la fórmula del seno y el coseno, ¿verdad? Entonces está de esta forma. Y si nosotros agregamos entonces nuestro capacitor, este Q1 se va a reducir, ¿verdad? Este Q1 se va a reducir, va a ser más pequeño porque la parte del inductor está en el primer cuadrante y la parte del capacitor está en el cuarto cuadrante. Entonces, si le damos el capacitor, pues va a ser hacia abajo, ¿verdad? Lo va a reducir. Entonces, aquí lo que se busca es tener esta potencia 2. Y entonces tenemos esta misma potencia, pero ahora vamos a tener la magnitud 2, o sea, la potencia aparente S2, la potencia compleja S2, por el coseno del ángulo de teta 2. Entonces aquí ya lo bajamos de aquí a aquí, ¿sale? Y tenemos que Q2 va a estar dado por la potencia real por el ángulo tangente de teta 2, esta de aquí, ¿sí? Entonces es como lo podemos obtener. Y aquí nos dice que QC, o sea, al agregarle el capacitor, va a ser igual a Q1 menos Q2. Entonces Q1 es la potencia reactiva original y Q2 es la potencia reactiva que queremos. Igual, aquí podemos ver que el ángulo θ2 sigue siendo muy grande. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me interesa que sea más pequeño, que quede por aquí, o sea, lo más pequeño posible. Lo que quiero es bajar la parte reactiva. Entonces, yo quiero aquí, pues no sé, un θ3, ¿verdad? Quiero esa potencia reactiva aquí, Q3, para que sea más pequeña. Y entonces este ángulo me queda pues más pequeño. Este ángulo me va a quedar más pequeño. Y si mi ángulo es más pequeño, mi factor de potencia
pues va a ser mayor, porque va a ser el coseno del ángulo, ¿verdad? Entre más pequeño sea, pues el coseno del ángulo se va a aproximar a 1, y ese es el factor de potencia. Ok, entonces yo tengo que, para esto que tenemos aquí, QC es igual a Q1, que fue la original, menos Q2, que es la que estamos buscando, y esto va a estar dado igual, es igual a la potencia real por la tangente de θ1 menos la tangente de θ2. Entonces, por aquí nosotros podemos obtener de este triangulito, a los que nos gusta mucho la trigonometría, a los que les gusta mucho la trigonometría, pues pueden obtener esas relaciones desarrollando los triángulos y con todas las identidades, ¿verdad? Pero a los que no les gusta tanto, pues ya utilicen esta fórmula directamente, ¿sale? Y entonces, esto de aquí, la potencia real por la tangente de θ1 menos la tangente de θ2, se puede expresar de esta forma también, que viene siendo el voltaje RMS al cuadrado sobre la impedancia capacitiva. Pues está más fácil todavía, ¿verdad? Entonces aquí nada más la cambiamos por omega, por el valor del capacitor, por el voltaje RMS al cuadrado. Y con eso ya podemos obtener lo que viene siendo QC, ¿verdad? Y a partir de este QC, como lo vamos a tener dado por aquí, pues despejamos C y encontramos el valor del capacitor. ¿Sí? Va a ser la impedancia reactiva debido al capacitor sobre sobre la parte, sobre la impedancia reactiva que queremos eliminar, sobre la frecuencia por el voltaje RMS al cuadrado. Y esto aquí está también ya con las tangentes. Pues es lo mismo. ¿Sale? Y bueno, dice, aunque la situación... ¿Aquí quedamos bien? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profesor. Ok, entonces, recapitulando esta parte, así como para que ya quede sin dudas, si yo quito esto de aquí, todo esto, también, todo esto lo que nos quiere decir es que yo tengo primero una carga, una reactancia Q1, ¿verdad? Y yo esa reactancia, esa parte compleja, la quiero hacer cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? A esta le voy a restar una QC de acuerdo a este dibujo, ¿verdad? Se puede llamar como que ustedes quieran. De acuerdo a este dibujo, yo le quiero quitar una QC, ¿sí? Y si es igual QC a Q1, mucho mejor. Pero bueno, en la práctica, pues no va a suceder eso. Pero yo a Q1 le quiero quitar un QC para que me quede Q1. Nada más. Y esto, a partir de aquí, de estas rectas, esto es lo que obtenemos. QC lo puedo obtener de estas dos, pero nosotros lo podemos ver de la forma contraria. Si yo quiero hacer mucho más pequeño este ángulo, yo puedo decir, como lo puse hace ratito, yo puedo decir, es que, ¿sabes qué? Yo quiero este ángulo ahí, que ya me quedó recta, ¿verdad? Pero yo quiero este ángulo que esté bien pequeñito aquí. Entonces, de aquí hasta aquí va a ser mi QC. Desde aquí hasta aquí, ya nada más me va a quedar esta pequeña parte. Entonces, de aquí, en lugar de poner QC igual a Q1 menos Q2, pues yo puedo poner cuál va a ser mi Q2, que sería, en este caso, esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí este pequeño resto me quedaría a mí como Q2. Entonces, ya yo de aquí lo puedo sacar. Igual, puedo decir que Q2 será igual a ¿qué? Si resuelvo esto para Q2, Q1 menos QC. Q1 menos QC. Entonces aquí yo tendría que sería Q1 menos QC. ¿Y por qué me agrada esa forma a mí? Porque Q1 ya la conozco por la impedancia, o sea, esa ya está, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero corregir este ángulo, pues yo le voy a querer restar todo esto. Entonces QC yo lo puedo determinar.
Entonces, si la impedancia compleja es menos 10, yo puedo decir, pues yo quiero que sea 10, y hago la resta para que Q2 me sea lo más cercano posible a 0. Entonces ya con Q2, pues ya puedo obtener estas mismas relaciones. Nada más es como voltearlo, pero es lo mismo. ¿Sale? A lo mejor nada más los revolví más. No, estoy bien, profe. Yo también prefiero usar la de la resta. Ok, excelente. Sí, a veces me quedo, como no dicen nada, luego me quedo pensando, capaz que los revolví más. No, ok. ¿cómo crees, profe? Sale, ya está entonces. Muy bien, dice, aunque la situación más común en la práctica es la de una carga inductiva, que es lo que platicábamos hace rato, también es posible que la carga sea capacitiva, es decir, que opere con el factor de potencia adelantado. En este caso, debe conectarse un inductor en la carga para la corrección del factor de potencia. La inductancia en derivación L requerida puede calcularse a partir de, y si se fijan son las mismas fórmulas. ¿Sí? Si me traigo estas para acá, UL, L, viene siendo esta de aquí. A ver si me lo puedo traer. Entonces de aquí tenemos que el inductor es el voltaje RMS al cuadrado sobre WQL. Y aquí el capacitor pues va a ser igual a QC sobre W por BRMS al cuadrado. O sea, nada más cambia un poquito la forma, pero hay por el tipo de impedancia, ¿verdad? Uno es capacitor y el otro es inductor, pero vienen siendo los mismos. O sea, mejor me traigo las tres. Entonces aquí tenemos QL es igual a Q1 menos Q2. QC es igual a Q1 menos Q2. Entonces este triangulito de aquí también me lo voy a llevar para allá, pero primero le voy a borrar todo eso. Entonces, Dios te bendiga. Entonces ahí está nuestro triangulito, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas son para el triangulito. Pero aquí nosotros también vamos a tener, para el inductor vamos a tener un Q1 y un Q2. O sea, Q1 y Q2 van a ser los mismos. Nada más que en lugar de QC, pues vamos a tener QL. Y si lo escribimos, pues aquí QC también puede ser, esa es una Q y esta es una L, QL. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que este mismo triangulito nos funciona para los dos. Nada más hay que tener cuidado con la fórmula para definir el inductor y la fórmula para definir el capacitor. Como el inductor es una impedancia positiva, dijimos que era J, voy a aprovechar ahorita que se está quedando, ¿verdad? Así, y el capacitor era ¿qué? Menos J omega C, ¿sí, verdad? Entonces la J es hacia arriba, y en el inductor es hacia arriba y en el capacitor es hacia abajo. Entonces si lo ponemos en forma fasorial, pues nada más le cambiamos el ángulo y nos van a quedar formas parecidas. Entonces para el inductor utilizamos esta y para el capacitor pues utilizamos esta de aquí. Y así ya está más fácil, ahí las tienen todas juntitas. Entonces aquí, no sé si ya se la pregunta, Fanny, no es que la potencia, no sirva esa potencia reactiva. En realidad no nos sirve porque lo que hace es que se absorbe y se regresa, pero nos afecta en el factor de potencia. Entonces, viéndola desde el punto de vista de factor de potencia, pues es indeseable, ¿no? Porque lo que queremos tener es un factor de potencia unitario. Y si queremos tener un factor de potencia unitario, tenemos que cancelar la parte compleja. Y para cancelar la parte compleja, pues tenemos que eliminar la parte inductiva y la parte capacitiva. Tenemos que buscar la forma en que entre las dos
se cancelen, ¿verdad? Físicamente no las podemos hacer que se cancelen, tenemos que hacer un arreglo como el que se muestra aquí, algo parecido a esto, donde al hacer la suma de las dos impedancias, aquí vamos a tener una parte real en serie con una parte compleja. Y estas dos van a estar en paralelo con una parte compleja, entonces nos va a dar una impedancia compleja. Pero la impedancia compleja ya nos va a quedar en función del capacitor y del inductor. Entonces podemos ver, buscar la forma de que esas dos impedancias se cancelen entre sí para poder hacer este ángulo lo más pequeño posible y entonces tener un factor de potencia unitario. Este ángulo de aquí que viene siendo este de aquí. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Aprovechen porque ahorita estoy en oferta con las preguntas. Profe, ¿usted sabe de alguna, por ejemplo, de alguna empresa que tenga así como que ese caso, o que haya esos casos de que la potencia reactiva sea capacitiva? No, por lo general, Por lo general todas no, tienen ¿verdad? cargas. No, yo, de los lugares que he estado, todos tienen cargas inductivas. Aquí lo mencionan porque finalmente, la carga capacitiva es una carga reactiva, ¿verdad? Entonces, dicen, pues si se llega a dar el caso, pues a lo mejor, pues se puede compensar con un inductor, ¿verdad? Pero yo en los lugares que he estado, pues lo que se tiene son los bancos de capacitores para compensar el factor de potencia. Y pues he estado en varios lados, ¿no? No me ha tocado ver que digan, es que tenemos una carga capacitiva, hay que compensarlo con un inductorzote. Eso, la verdad, en la práctica yo no lo he visto. Ahora no me imagino de qué tamaño tendría que ser un inductor, porque Un superinductor. un superinductor, porque por decir, yo estuve en Industrial Minera México, tenían un banco de capacitores, tenían pues sí, un banco de capacitores, pero el banco de capacitores estaba en un solo cuarto del tamaño de los salones grandes de la escuela. Todo eso lleno de capacitores. Ahora, eso también tiene hace tiempo que yo estuve, ¿verdad? Ahorita, pues ya hay filtros activos, ya hay filtros, dinámicos con los que se compensa el factor de potencia, que son más pequeños. Pero cuando yo estuve ahí, o sea, era una cosa, era un monstruo, ¿no? Y darle mantenimiento, pues, era un rollo también, porque hay que limpiar las baterías, hay que estar verificando que estén funcionando bien. Y pues era un banco de baterías, así de baterías como las de los carros, ¿no? O sea, los capacitores eran de ese tipo, como si fuera una batería de un carro, así grandotas, unas cosotas. Entonces, pues tenía uno que andar ahí con mucho cuidado. Y por ejemplo, teníamos que checarles la temperatura también. Y eso pues lo hacíamos con una pistolita, un sensor de temperatura así a distancia. Entonces podías tomarle la temperatura a unos 4 o 5 metros de distancia. Y pues estaba grandote la cosa esa. Y para revisarla pues te llevabas el mantenimiento preventivo ahí, nomás en revisar temperatura y ver así a grandes rasgos las conexiones, que no se sobrecalentaran, pues te llevabas de media hora a una hora. Pero pues lo bueno es que ahora hay tecnologías, ¿no? Más que, pues con el crecimiento de la electrónica de potencia se desarrollan dispositivos de encendido y apagado más rápido, ustedes saben. Entonces, pues ya casi como hacer un elevador de voltaje, un BOS,
o un reductor, un buck bus, que lo tienen inductores y capacitores, pues se hace un dispositivo más o menos grande, pero que dé entrada y salida a la energía así de una forma rápida. Entonces ya esos bancos de capacitores tan enormes, pues ya se reducen en tamaño. ¿Cómo ven? Está impresionante todo ese lado de la electrónica, profe. Sí, es bastante. Hay muchas cosas. Ok. Y bueno, entonces, fíjense que pues esta era la parte ya de la potencia. Entonces, pues terminamos con esta parte. Si no tienen más preguntas, dudas. Por mi parte no. Ok, Fanny, Yo ¿alguien tampoco, más? yo no, profe. ¿Qué dijiste, Cristian? ¿Que no o que sí? Que no, ya no. ya no tengo Ok. duda. Sale. José Juan, ¿tienes alguna duda? José Juan y está. No, profe, ninguna. Ok, aquí están todos. A ver, Cristian Mauricio. Ya dijo que no, ¿verdad? Giovanni, ¿ahí andas, Giovanni? Aquí te veo, pero quién sabe si estés. Ok. No me acordaba, a ver. Luego, por si me la piden. Ok, entonces, José Francisco, ya dijiste que todo bien, ¿verdad? Sí, todo en orden. José Juan Ortega, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Luis Aarón, Todo bien, profe, aquí andamos. ok. Bueno, entonces, pues voy a suponer que todos estamos bien, ¿sale? Entonces, pues voy a detener la grabación y pues ya nada más nos queda, creo que un tema de análisis en frecuencia. Entonces, pues lo voy a separar ahí ese tema entre lunes, miércoles y viernes, para que esta otra semana del 23 ya nada más quede para, no sé, para corregir cualquier detalle y de acuerdo a las dudas que ustedes tengan. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, profe, me parece muy bien. Sí, está bien, profe. Ok. Bueno, entonces, pues cuídense mucho. Esta grabación, ya saben, la bajo, la subo a YouTube y la meto allá al SAI. No sé si ya esté funcionando el SAI. Ya ven que les comenté que Juanito me mandó el correo de que tenían problemas allá con el internet, no sé qué esté pasando. Entonces, ese está excelente, Obed. Ya. Entonces, pues ahí cuando se pueda lo subo y ya para que le den un vistazo ahí por si quieren revisarlo otra vez o no sé. Pero como son muy buenos estudiantes, yo estoy seguro que ya hicieron todas sus notas, anotaron todo, ya no van a necesitar revisarlo otra vez, ¿verdad? Obvio. Obvio, profe, también. Ya, sí, yo sé que sí. Ok, entonces, pues detengo la grabación. Detengo la grabación. Ahí está.